¿Cuáles son las mejores combinaciones de tropas y equipos en Ayuntamiento 8 para atacar bien en Guerra de Clanes? ¿Cómo aplicar estas estrategias y ejecutar los ataques más fácilmente? Así que quédate para conocer los mejores ejércitos de ataques de Clash of Clans en Ayuntamiento 8. ¡Aquí vamos! Hola muchachos, gracias por estar aquí en el canal el día de hoy. En esta ocasión con el Ayuntamiento 8, donde veremos los 6 ejércitos que debes usar en este nivel. Todos estos ataques son los que debes tener en tu pestaña de entrenamiento rápido. Voy a dejar los links abajo en la descripción para que ustedes los puedan copiar en sus aldeas y tenerlos fácilmente. Y les voy a decir también qué equipos del rey deben llevar, qué castillos del clan deben llevar, para que los puedan tener de la mejor manera, en la configuración óptima, para que los puedan aprovechar. Y incluiremos combinaciones tanto para jugadores principiantes, tanto como para expertos, con ataques de dificultad baja, intermedia y alta, tanto como de aire como por tierra. Es decir, todo esto sin usar ninguna super tropa y solamente con los equipos comunes, para que tú puedas aprender y practicar y dominar estas estrategias para que puedas ayudar a tu clan en la guerra de clanes. Bueno, así que comencemos. Muy bien, vamos entonces a ir con nuestro primer ejército. Este va a ser muy sencillo y es para el infame ataque de dragones y rayos en Ayuntamiento 8. Es el primer ataque, va a ser de dificultad baja y vamos a ver un ejército con 9 dragones y 4 globos. Pueden variarlo un poquito si quieren, de pronto pueden llevar 8 dragones y 8 globos, no varía mucho. Y de hechizos vamos a llevar completamente 7 rayos, no vamos a llevar hechizo de veneno, necesitamos todos esos hechizos de rayo. Y en el castillo del clan vamos a pedir un montadragones y un hechizo de rayos extra, el cual pues ustedes, si de pronto no tienen quien les done los montadragones, pues lo pueden cambiar por 5 globos. Obviamente si ustedes lo quieren comprar con las medallas de asalto para que se puedan hacer, les va a costar solo 18 medallas de liga. Así que vamos entonces con el ataque. Este ataque pues es muy popular. Vamos a hacer 4 hechizos de rayo para eliminar 2 antiaéreos de la aldea enemiga y tratamos de entrar siempre por detrás del soplador para llegar al cohete antiaéreo que esté lo más rápido posible. Y los dragones pues se encargarán de destruir el castillo del clan. Dentro de los equipos pues vamos a llevar el títere bárbaro y las botas de terremoto para que el rey entre con esos barbaritos y limpie un lateral de la aldea. Y por el otro lado vamos a limpiar con 1 o 2 dragones para hacer el embudo y que nuestros dragones vayan directo hacia el centro de la aldea. Me gusta mostrar el ataque contra esta aldea porque tiene un centro el cual defiende bien contra los dragones, el cual los quitamos y miren cómo los dragones los hemos lanzado bien hacia el centro de la aldea. Los globitos van detrás y el castillo del clan enemigo pues tiene este dragón que va a caer con la ayuda de nuestros dragones. En el castillo del clan podemos pedir entonces aquí el montadragones, que va a hacer mucho daño y va a ir directo hacia esas defensas, así que es muy bueno. Pero si no tienen nadie que les done los montadragones, pues pueden llevar básicamente globos, también funciona muy bien. Aquí están los dragones entonces haciendo ya el daño en la aldea. Miren cómo cayeron los antiaéreos y pues no hace falta llevar hechizo de veneno porque igual vamos a necesitar los hechizos de rayo propios más el que nos dieron en el castillo del clan. Este sería entonces nuestro primer ataque, un ataque muy sencillo que ustedes pueden hacer. Solo necesitan los dragones a nivel 3 y los globos a nivel 5 y con los rayos también a nivel 5 van a poder destruir estas aldeas sin ningún problema y es como el ataque más fácil y básico, el cual les recomiendo si ustedes están empezando a jugar. Nuestro segundo ataque es el ataque de Gowipe con botas. Ya para ese ataque pues vamos a tener que equipar a nuestro rey bárbaro con las botas de terremoto y podemos llevar el bárbaro títere también con él. Aparte de eso vamos a llevar dentro de nuestro ejército, vamos a entrenar 2 golems, 3 pecas, 12 magos, 8 rompemuros. A pesar de que llevemos pues las botas de terremoto, necesitamos los rompemuros y una arquerita para rellenar. Y dentro de los hechizos vamos a llevar 2 furias, una sanación y un hechizo de veneno para el castillo enemigo. Dentro del castillo del clan vamos a pedir, si podemos acceder a ella, una montarraíces y un gigante junto con un hechizo de congelación que nos costaría 18 medallas de liga. O pues si de pronto, si en su clan no hay ayuntamientos 15 que les estén donando esta tropa, pues pueden ir con otro P.E.K.K.A para poder tanquear y entrar a la aldea enemiga que les va a llegar a nivel 6. Veamos entonces el ataque aquí. Lanzamos los golems y lanzamos aquí el castillo del clan y la druida salvaje va a ser muy fuerte porque va a romper los muros y va a abrirle paso a nuestras tropas, pero igual pues vamos a llevar los rompemuros para abrir. La idea básicamente es que los golems van a ir por delante tanqueando, vamos a limpiar los laterales con los magos para que nuestras tropas vayan al centro y vamos a usar los hechizos de furia y la sanación cuando nuestras tropas lleguen al centro. Entonces mira, ahí el rey bárbaro está entrando muy bien al centro, los golems están entrando, otra furia para enfurecer la parte central y cuando nuestro rey esté en el centro
lanzamos las botas de terremoto para terminar de abrir la aldea enemiga y que nuestros pecas y los magos vayan terminando de limpiar toda la aldea. Es muy importante porque los pecas y los golems van a proteger a nuestros magos. Lo ideal es que no lancen todos los magos de una, por eso llevamos 12 magos para que ustedes los vayan lanzando donde sientan que van a poder limpiar estructuras y apoyar a los golems y destruir las defensas que estén ocupadas con los golems. Miren, entonces aquí la montarraíces va muy bien, pero igual otro peca hubiera funcionado, pero sí tienen la ventaja de comprarlo con las medallas de liga, que miren aquí cómo nos está abriendo los muros y está permitiendo que nuestros golems y nuestros pecas sigan avanzando por delante para proteger a los magos. Entonces aquí es clave esperar hasta que el rey bárbaro esté en el centro de la aldea para activar las botas de terremoto, hacerle daño a todas las estructuras y terminar de abrir la aldea para que las tropas puedan caminar libremente por el resto de la aldea. Funciona muy bien con aldeas compactas porque el radio de las botas de terremoto va a hacerle daño a más defensas y va a abrir más la aldea enemiga. En el tercer ataque vamos a hacer ahora sí ataques de dificultad intermedia, son ataques un poquito más complejos de hacer, y este es el ataque del títere con montapuercos de ayuntamiento 8. Y para este ataque vamos a necesitar el bárbaro títere, porque los bárbaros del bárbaro títere van a ser fundamentales en este ataque, y vamos a necesitar entrenar 2 golems, 6 magos, 5 rompemuros y 20 montapuercos, y vamos a llevar algunas tropas para limpiar la aldea, que son 2 arqueras, 2 duendes y un esbirrito. Y dentro de los hechizos vamos a llevar 2 furias, una sanación y el hechizo de veneno. Dentro de nuestro castillo del clan vamos a pedir que nos donen 5 montapuercos más y un hechizo de congelación para ayudar a nuestros montapuercos en un momento difícil, y esto lo podemos adquirir por solo 20 medallas, pero muy seguramente algún compañero nos puede donar los montapuercos. Entonces este ataque básicamente lo que hacemos es una incursión terrestre queriendo matar al rey bárbaro y el castillo del clan enemigo. Miren, entonces lanzamos el golem, los magos que van a limpiar los laterales para que el rey vaya hacia el centro. Miren el golem como se entra también, y una vez entre hacia el interior el rey bárbaro, vamos a echarle el veneno al castillo del clan enemigo. Y miren aquí los bárbaros del bárbaro títere los vamos a mantener protegidos con el hechizo de sanación, y el rey bárbaro va a distraer las tropas del centro de la aldea durante mucho tiempo porque está con la sanación y están con los bárbaros del títere. Entonces ya quedó el castillo del clan y vamos a rodear la aldea enemiga con muchos montapuercos y los montapuercos del castillo del clan. Y miren cómo esos montapuercos empiezan a cerrar de afuera hacia adentro y van envolviendo la aldea. Aquí está el hechizo de congelación que lo vamos a guardar contra daño de salpicadora para proteger a todos nuestros montapuercos. Y a pesar de que bueno, no tengo sanaciones, miren aquí las sanaciones no son para cuidar a los montapuercos ni para mantenerlos vivos, son para mantener vivo el rey bárbaro tanto tiempo como sea posible y a los bárbaros del bárbaro títere. Aquí es donde se ve entonces esa sinergia, porque los barbaritos del bárbaro títere se mantienen vivos mucho tiempo y bajo el hechizo de sanación pues las defensas van a mantenerse ocupadas, y mientras tanto pues los montapuercos aquí miren cómo terminan de destruir toda la aldea enemiga. Entonces es un ataque de dificultad intermedia porque tengo que hacer la entrada, tengo que meter al rey al centro, los golems, matar al castillo del clan con esa incursión inicial, pero después los montapuercos los lanzo muy fácilmente solo alrededor de la aldea, y miren cómo se cierra muy bien y funciona súper bien este ataque del títere más montas en ayuntamiento 8. Muy bien, este sería entonces nuestro tercer ataque. Vamos ahora con un ataque que tenga algo aéreo también, de dificultad intermedia en ayuntamiento 8. Nuestro cuarto ataque es el ataque de dragones y montapuercos. Este ataque lo vamos a hacer con 6 dragones y 16 montapuercos. Miren que solo vamos a llevar 2 tropas, 2 y ya, diferentes, no necesitamos ninguna otra tropa, y vamos a llevar dentro de los hechizos un hechizo de furia y 2 sanaciones y el hechizo de veneno para el castillo del clan enemigo. Y dentro del castillo del clan vamos a pedir también 5 montapuercos y un hechizo de congelación que nos va a llegar a nivel 5, entonces vamos a poder usar una congelación más potente, y podemos comprar este castillo del clan por 20 medallas si nadie te lo quiere donar. Bueno, y dentro de los equipos del rey bárbaro pues no hace mucha diferencia, pero pues me gusta llevar las botas terremoto como para que el rey pueda entrar más adentro de la aldea enemiga y no tener que llevar rompemuros para poder llevar más montapuercos y los dragones. Y aquí va el ataque. Entonces miren, los 6 dragones, 16 montapuercos. La idea básicamente es entrar por un lado y con los dragones vamos a hacer una incursión inicial con los dragones, limpiamos los laterales para que los dragones puedan entrar hacia un cohete antiaéreo. Vamos a matar un cohete antiaéreo y vamos a matar el castillo del clan. Para eso llevamos la furia y vamos a matar el resto de la aldea y específicamente los 2 antiaéreos que faltan con los montapuercos. Entonces miren acá como el rey bárbaro va, lanzamos el veneno para las tropas del castillo del clan enemigo. El rey bárbaro pues con las botas terremoto entra al interior de la aldea, y me gusta lanzar el rey bárbaro también contra en la incursión inicial porque pues provoca, por ejemplo, un globo, lo provoca para que no nos vaya a matar. De pronto si sale un globo los dragones no lo van a provocar y el rey bárbaro sí va. Miren, aquí van los montapuercos con el primer hechizo de sanación, matan el primer antiaéreo, luego van por el segundo antiaéreo los montapuercos y para eso lanzo la segunda sanación. Entonces básicamente es como un ataque donde los montapuercos le abren el camino a los dragones van a quedar vivos
porque se encargan de matar los antiaéreos. Y miren toda esa cantidad pues de montapuercos que llevo 16 montapuercos de míos propios más 5 del castillo del clan, son 21 montapuercos. Y al final pues los dragones y los montapuercos terminan de limpiar todo. No llevo tropas de limpieza porque los dragones se van a encargar de terminar de limpiar todo lo que haya. Háganlo cuando ustedes vean que pueden lanzar unos dragones para matar un antiaéreo, y por el otro lado hay otros antiaéreos que pueden matar con los montapuercos. Si ustedes ven que pueden matar castillo, rey y un antiaéreo con los 6 dragones, pues el resto con los montapuercos lo van a poder hacer sin ningún problema. Vamos con el quinto ataque, que es el ataque de rayos con montapuercos. Para este ataque pues me gusta llevar igual el bárbaro títere y las botas de terremoto. La gema de furia solo la uso cuando no necesito abrir los muros con las botas de terremoto, pero en principio estos son los dos equipos que recomiendo usar en ayuntamiento 8. Y para hacer este ejército vas a necesitar un golem, 25 montapuercos, 6 maguitos, 3 esbirros, 2 duendecitos, una arquera, 5 rompemuros, y bueno, podemos rellenar con otro rompemuros o más arqueritas. Y dentro de los hechizos vamos a llevar 3 rayos, que es importante que estén al máximo, ya les explico qué vamos a hacer con esos rayos, y 2 sanaciones para nuestros montapuercos. Y dentro del castillo del clan podemos pedir más montapuercos y otro hechizo de congelación o un veneno, porque lo vamos a necesitar para destruir el castillo del clan enemigo, y o son 20 medallitas, o también se lo pueden donar fácilmente tus compañeros de clan. Este ataque básicamente lo que busca es que nosotros nos deshagamos de una de las defensas que más daño le hace a los montapuercos en ayuntamiento 8, que es la torre bombardera, y que generalmente está rodeada de otros conjuntos explosivos para matar los montapuercos de una sola explosión. Así que los 3 rayos que tenemos vamos a usarlos para destruir la torre bombardera, y vamos a entonces lanzar una incursión por el lado del rey bárbaro para matarlo y también para matar el castillo del clan enemigo. Miren, ahí van los rompemuros, va nuestro golem. Miren lo importante que es limpiar los laterales con los magos para que nuestro rey se vaya hacia el centro, saber hacer el embudo para meter el rey bárbaro y al golem hacia el centro. Y aquí van entonces nuestro rey bárbaro, que está con el bárbaro títere y con las botas terremoto para terminar de abrir la aldea. Entonces vamos a luchar al dragón contra el rey bárbaro enemigo. Sale aquí el castillo del clan, lo vamos a envenenar. Nuestros magos se van a encargar de destruir ese dragón y ese globo. Entonces es muy importante siempre ir con los magos detrás, porque si se mueren los magos nadie va a poder matar ese dragón y nuestros montapuercos van a morir. Y luego, una vez haya caído, pues ya nuestros montapuercos tienen abierto el camino para terminar el ataque, porque pues ya hemos destruido con los rayos la torre bombardera que estaba aquí, y sabemos que no va a haber tantas bombas gigantes. Ya hemos quitado una bomba gigante generalmente que está debajo de la torre bombardera, así que vamos a poder atacar mucho más fácil. Obviamente cuando vayamos por partes donde haya muchos espacios vacíos, donde creamos que hay bombas o conjuntos de explosivos, pues vamos a lanzar las curaciones. Miren, acá salen la trampa de esqueletos. De pronto por aquí hay miren, ahí están las trampas explosivas, no me acordaba, ahí estaban, y ahí lanzamos los hechizos de sanación para mantener a nuestros montapuercos vivos. Imagínense donde esa torre bombardera hubiera estado, todos los montapuercos los vamos a perder con todas esas bombas, así que pudimos hacerlo. Salen aquí unos Teslas troll y terminamos de lanzar las tropas de limpieza, y al final pues el ataque también termina funcionando muy bien. Así que este sería el quinto ataque. Es más complejo, lo pongo en dificultad intermedia porque tenemos que hacer la incursión inicial y quitarnos la torre bombardera con una muy buena incursión y asegurarnos pues de que explote con los 3, si no habremos desperdiciado esos 3 hechizos de rayos. Así que este es el ataque de rayos con montapuercos. Y vamos entonces ahora para nuestro último ataque, que en este caso pues ya serían ataques de dificultad alta, pero de pronto si a alguno de ustedes les gusta especializarse en ayuntamiento 8 o quiere hacer ataques más elaborados o practicar de pronto para ayuntamiento nivel 9 ataques más difíciles, de seguro se van a poder divertir con este ataque híbrido que les voy a mostrar a continuación. Yo incluso he planeado ayuntamientos 9 con este ataque, con ballesta, con reina, todo, usando este ataque tan fuerte que es el ataque de la caminata del aprendiz de centinela con montapuercos, el cual vamos a hacer entrenando 3 sanadoras, 4 magos, 5 globos, 20 montapuerquitos, 2 duendes, 2 arqueras, 5 rompemuros y un esbirro. Y dentro de los hechizos vamos a llevar una furia y 2 hechizos de sanación y un hechizo de veneno. Para nuestro rey bárbaro vamos a llevar los mismos equipos de siempre, no hace diferencia, pero si quieren llevar el frasco de furia pues no hay ningún problema. Y en el castillo del clan sí es importante, sí o sí, que ustedes vayan con un aprendiz de centinela, que lo vamos a acompañar de un globito con un hechizo de congelación o de veneno si no lo llevan ustedes mismos, y que pueden comprar por 18 medallas. Este sí va a ser más difícil porque necesitan a alguien que sea ayuntamiento 13 para que se los done. De pronto ustedes si son ayuntamientos 8, de pronto no hay ayuntamientos 13, pero por 18 medallas de asaltos lo pueden tener dentro de sus castillos del clan. Vamos a ver entonces cómo es el ataque. Vamos a hacer un análisis de la aldea. Básicamente lo que queremos es quitarnos un cuadrante de la aldea. En este caso va a ser este cuadrante que está aquí en el centro con el centinela, y provocar el castillo del clan con alguna tropa y matarla con el centinela. Una vez el centinela haya matado todo esto, vamos a usar nuestros montapuercos y el centinela, el aprendiz centinela, va a
apoyar a nuestros montapuercos, los va a hacer más fuertes, les va a dar más vida y vamos a poder barrer fácilmente esta aldea. Esta es una aldea antidragones porque miren cómo protege los antiaéreos, así que por eso vamos a entrar con montapuercos. Entonces miren acá, el aprendiz centinela con las 3 sanadoras que llevamos en nuestro ejército es prácticamente inmortal, podemos ir destruyendo todo. Hay que tener mucho cuidado con el tiempo porque la caminata va a demorarse siempre un poquito, pero miren acá cómo vamos destruyendo algunas defensas con estos montapuercos para provocar el castillo del clan y poder matar ese castillo del clan con nuestro centinela. Esto es muy útil si ustedes como en Ayuntamiento 8 quieren ya empezar a hacer caminatas de la reina cuando lleguen al Ayuntamiento 9, ustedes pueden hacer en el Ayuntamiento 8 acá. Entonces miren aquí, nuestro centinela está muriendo, echamos una furia protegiéndolo con las sanadoras, enfurecemos las sanadoras y enfurecemos al centinela y miren aquí cómo mata el castillo del clan, enfurecido, no lo pueden matar y nos hemos quitado ya bastante parte de la aldea enemiga. Podríamos matar también el rey bárbaro, pero estaba muy en el centro, así que no lo metíamos en la ecuación. Y aquí una vez hayamos limpiado, vamos a lanzar los montapuercos cerca del aprendiz del centinela. Y el aprendiz del centinela, miren cómo se va, se engancha a los montapuercos y empieza a ir detrás de ellos y los va protegiendo. Entonces los montapuercos van a tener mucha más vida y van a sobrevivir mucho más el daño. Los vamos a ir curando con esas 2 sanaciones que tienen. Y el centinela pues es inteligente, se va a ir detrás de la mayor cantidad de montapuercos posible. Entonces aquí van, aquí van, aquí van. Miren el centinela acompañando a los montapuercos. Parece que se desvía un poquito por el rey bárbaro, pero ahí va, ahí va. Las sanadoras también van a ir curando si hace necesidad, curan también a los montapuercos. Y aquí está la segunda sanación. Lanzamos los 5 globos para matar algunas defensas que estén distraídas o que no puedan defenderse de los globos. Y los montapuercos terminan de limpiar y termina siendo un ataque exitoso. Tengan mucho cuidado entonces con las cosas que vayan a hacer ustedes en los ataques porque siempre va a estar ajustado de tiempo. Pero es un ataque muy fuerte con el que incluso yo he vencido Ayuntamientos 9. Es muy fuerte, pero lo que más me gusta es que desde Ayuntamiento 8 ustedes ya van a poder ir haciendo ataques y practicando caminatas desde este nivel para que cuando las pasen a Ayuntamiento 9 puedan hacer este tipo de ataques de caminatas de la reina desde antes y aprendan a hacerlas. Bien muchachos, gracias por ver, like al video, suscribirse, Código Joe en la tienda y nos vemos. ¡Chao, chao!